Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya habrás podido ver en el título, hoy el tema es 5 consejos para leer diariamente la Biblia. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse cada día para estar nutrido y fuerte para el diario vivir, nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Pero seamos sinceros, la mayoría le cuesta leer la Biblia, porque no es un hábito que hayas adecuado a tu vida. Por ello, hoy te voy a dar 5 consejos que te van a ayudar a alimentar ese ánimo, deseo y hambre por leer la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Por tanto, para que tú tengas esa necesidad de leer la palabra de Dios, tienes que orar para que sea Dios mismo poniendo el querer como el hacer. El querer está en tu mente, el querer está en tu emoción, pero el accionar es el hacer que Dios quiere que tú desarrolles. El primer consejo es orar para que Dios ponga en tu corazón esa necesidad, esa hambre, esa sed insaciable de querer leer diariamente su palabra. Pues cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios porque antes has orado, yo te aseguro que el resultado que vas a obtener va a ser el mejor, porque se va a hacer un hábito en tu vida leer la palabra de Dios, porque antes de eso has puesto en oración esa necesidad de querer ser llenado por la palabra del Señor. Segundo consejo, para que tú puedas leer la palabra de Dios y tener esa necesidad diaria de querer alimentarte de su palabra, es separar un tiempo. Tienes que separar un tiempo, un espacio y un horario, si pudiera ser fijo, para que leer la palabra de Dios obligue a tu carne y que la carne se sujete, porque tú hiciste un hábito, porque separaste un tiempo especial. Y además, ¿sabes por qué? Porque Dios va a ver que le has dado a Él el primer lugar, separando un tiempo y un lugar indicado cada día para leer la palabra del Señor. Puede ser por las mañanas. Yo te recomiendo por las mañanas, porque en las mañanas, cuando recién te levantas y haces tu devocional, te pones a orar, buscas el rostro de Dios, alabas, adoras y al final lees y compartes algo de la palabra, va a hacer que tu vida espiritual crezca y que sea un hábito separar un espacio y un lugar indicado para leer las Sagradas Escrituras. Vas a ver un resultado en ese tiempo de dedicación, porque tú ya separaste un espacio y un lugar indicado para encontrarte con el Señor a través de su palabra. Ahora, tienes que ser disciplinado. Tienes que cumplir, tienes que disponer tu corazón para que ese horario se cumpla. Porque cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, el tiempo se va y no te das cuenta, porque te has metido tanto en la palabra que disfrutas cada texto, cada párrafo, cada historia que está aquí escrita en la Biblia. Amén. Sé disciplinado, enfócate, recuerda que cada día tienes que separar tu espacio y somete tu carne a ese hábito espiritual, porque es una disciplina espiritual leer la palabra de Dios. Tercer consejo que te doy, no dejes que nada te distraiga. Quita todo obstáculo, toda distracción. Separa ese tiempo específico y que nada, ni el celular, ni el teléfono, ni las llamadas, que nadie interrumpa ese tiempo entre tú y Dios después de haber orado y leer la palabra de Dios, porque vas a descubrir, mira, el velo de tus ojos va a ser caído, porque vas a encontrar historias y Dios te va a hablar a través de su palabra. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien y esa conversación es importante, no dejas que nada te distraiga.
El tercer consejo que te doy es que no permitas que nada distraiga ese tiempo que ya separaste para leer la Biblia, para escudriñarla y para pedirle al Espíritu Santo te ayude a entender cada texto, cada frase, cada porción de su palabra. Amén. Sin el Espíritu Santo no vamos nunca a lograr entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. ¿Ok? Cuarto consejo, y quizás para mí sea el más importante: crea un estudio o un método de estudio bíblico. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Usa herramientas que te ayuden a escudriñar las escrituras. Haz que tu enseñanza o tu lectura de la palabra se haga dinámico. No tiene que ser pesado. No tiene que ser, wow, voy a empezar a leer. No, haz que sea dinámico. Haz que sea sencillo. Haz que que te motives. Tú mismo motívate. ¿Cómo? Hacer un método de enseñanza bíblica puede ser, por ejemplo, puedes empezar por conocer personajes de la Biblia. Lee la historia de Esther. Lee la historia de Pablo, el apóstol. Conoce a cada personaje bíblico, si quieres empezar por ahí. Conoce la vida de David, todos los milagros que Dios le hizo hacer a Elías. Métete en cada personaje. Por ejemplo, hoy voy a estudiar y voy a conocer quién era David, quién era el salmista, por qué los salmos se escribieron de esa manera, tan especiales, tan fuertes. Son poemas, canciones. Estudia la vida de David. Puedes empezar por otro personaje. Eso depende de ti. Por eso te digo, haz un método de enseñanza. Quizás otro día puedas escoger el tema: el amor, el perdón, la fidelidad de Dios. La Biblia, si tienes una Biblia de estudios, ahí vas a poder encontrar en el índice cómo empezar a buscar esos textos o esos temas importantes que tú quieres leer. Por ejemplo, otro día puedes escoger un salmo específicamente. U otro día escoger lo que son los proverbios. Cómo ser sabia, Señor. Cómo ser sabio, Señor, para poder enseñar a mis hijos a vivir el evangelio. O quizás quieras conocer quién era Cristo Jesús y empieces por los evangelios. Eso depende del método de enseñanza que tú decidas escoger para leer la palabra de Dios. Quinto y último consejo que te doy: ten un cuaderno de apuntes. Yo, sin un cuaderno de apuntes, la mente es frágil y ligera, se te van los pensamientos. Dios te habló y puedes subrayarlo, sí es verdad, pero quizás se te pierda el texto. Sin embargo, si tú coges tu lapicerito y tienes un cuaderno de apuntes y, por ejemplo, un salmo tocó tu corazón, tú escribes el número del salmo, escribes el salmo completo y luego esa palabra. Con el tiempo la vuelves a leer y Dios te puede hablar de distintas formas, porque su palabra es viva, es eficaz. Es lo que Dios quiere que hagas, que tengas estos consejos en mente para que cuando leas su palabra sea algo deleitoso para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. La palabra de Dios va a edificar tu vida. Sigue estos 5 consejos y yo te aseguro que si lo sigues al pie de la letra y pones también cosas tuyas allí, alabas, adoras en medio de tu enseñanza, Dios va a obrar en tu vida. Leer la palabra de Dios siempre te va a bendecir. Nos vemos hasta el siguiente video. Déjame en los comentarios si es que te cuesta leer la palabra de Dios o ya tienes quizás separado un tiempo especial cada día de tu vida para ser parte de esta gran historia que es la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.